¿Puede un simple trozo de papel antiguo destruir el imperio de un hombre y revelar un secreto guardado durante 15 años? La historia que estás a punto de escuchar te demostrará que las apariencias engañan y que la persona que menos esperas puede tener el poder de cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas. Ricardo se reía a carcajadas en su oficina. Te doy toda mi fortuna si traduces esto. Elena, la mujer de limpieza, tomó el papel con manos temblorosas. Lo que salió de sus labios hizo que la risa se le congelara en la cara para siempre. Ricardo Balbuena se recostó en su silla de cuero poltrona Frau de 7.000 euros, observando por el ventanal del piso 47 cómo las hormigas humanas corrían por las calles de la capital que prácticamente le pertenecía. A los 45 años había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en el hombre más rico del país, pero también en el más implacable. Su oficina era un santuario a su ego, paredes de mármol negro, obras de arte que costaban más que casas enteras y una vista panorámica que le recordaba constantemente que estaba por encima de todos. Pero lo que más disfrutaba Ricardo no era su riqueza, sino el poder que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores. «Señor Balbuena», la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. «Los traductores han llegado. ¡Que pasen!», respondió con una sonrisa cruel. «Es hora del espectáculo». Durante la última semana, Ricardo había hecho correr la voz por toda la ciudad sobre un desafío que consideraba absolutamente imposible. Había recibido un documento misterioso como parte de una herencia familiar escrito en múltiples idiomas que nadie había logrado descifrar completamente. Era un texto antiguo, con caracteres que parecían mezclarse entre árabe, mandarín, sánscrito y otros idiomas que ni siquiera los expertos podían identificar. Pero Ricardo había convertido esto en su juego favorito de humillación pública. «Damas y caballeros», exclamó cuando los 5 traductores más prestigiosos de la ciudad entraron nerviosamente a su oficina. «Bienvenidos al desafío que los convertirá en millonarios o en los fracasados más públicos de sus carreras». Los traductores se miraron. Entre ellos, con inquietud, estaban el doctor López, especialista en lenguas romances, la profesora Liang, experta en dialectos chinos, Karim Al-Jamil, traductor de árabe y persa, la doctora Ivanova, lingüista especializada en lenguas muertas, y Javier Ríos, que se jactaba de conocer más de 20 idiomas. «Aquí tienen el documento». Ricardo agitó los papeles antiguos como si fueran un trapo. «Si alguno de ustedes, estos supuestos genios de los idiomas, logra traducir completamente este texto, les doy toda mi fortuna, toda». Estamos hablando de 500 millones de dólares. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los traductores se habían quedado sin aliento ante la magnitud de la oferta. «Pero», continuó Ricardo con una sonrisa sádica, «cuando fallen miserablemente, como estoy seguro de que lo harán, cada uno de ustedes me pagará $1 millón por hacerme perder mi tiempo, y además tendrán que admitir públicamente que son unos charlatanes». «Señor Balbuena», balbuceó el doctor. «López, esa cantidad es excesiva. Ninguno de nosotros tiene...» «Exacto». Ricardo se levantó bruscamente golpeando el escritorio. «Ninguno de ustedes tiene $1 millón porque ninguno de ustedes vale $1 millón. Pero yo sí tengo 500 millones porque soy superior a todos ustedes». La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Los traductores intercambiaban miradas de horror y humillación. «¿Qué pasa?» Ricardo comenzó a caminar alrededor de ellos como un depredador.
acechando a su presa. ¿Ya no se sienten tan seguros de sus habilidades? ¿Ya no quieren demostrar lo inteligentes que son? En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Elena Torres, de 52 años, entró con su carrito de limpieza. Llevaba trabajando en ese edificio durante 15 años, siempre invisible para hombres como Ricardo. Su uniforme azul marino estaba impecable, a pesar de que había empezado su turno a las 5 de la madrugada. «Disculpe, señor», murmuró Elena con la cabeza gacha. «No, sabía que tenía reunión. Vuelvo más tarde». «No, no». Ricardo la detuvo con una carcajada cruel. «Quédate. Esto va a ser divertido. Miren todos. Aquí tenemos a Elena, nuestra querida señora de la limpieza. Elena, diles a estos expertos cuál es tu nivel de educación». Elena sintió que el calor subía a sus mejillas. «Señor, yo solo terminé la primaria». «¿Primaria?», Ricardo aplaudió sarcásticamente. «Y aquí tenemos a 5 doctores y profesores que probablemente no pueden hacer lo que Elena hace. Todos los días, limpiar mis zapatos correctamente». Los traductores miraban al suelo, sintiéndose avergonzados no solo por la humillación hacia ellos, sino por presenciar cómo Ricardo trataba a Elena. De hecho, Ricardo tuvo una idea que le pareció hilarante. «Elena, acércate. Quiero que veas esto». Elena se acercó lentamente, sus manos aferrando el mango de su carrito. «Mira este documento». Ricardo le puso los papeles frente a los ojos. «Estos 5 genios no pueden traducirlo. ¿Tú puedes?». Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para humillar tanto a Elena como a los traductores profesionales. Elena miró los papeles y algo extraño pasó por sus ojos. Por un momento que pasó desapercibido para todos, excepto para la profesora Liang, Elena pareció reconocer algo en el texto. Yo no sé leer esas cosas, señor», respondió en voz baja. «Por supuesto que no». Ricardo explotó en carcajadas. Una mujer de la limpieza que apenas terminó la primaria, mientras que estos supuestos expertos universitarios tampoco pueden. Se dirigió hacia los traductores, su voz volviéndose venenosa. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ustedes cobraron fortunas durante años por traducir documentos y ahora no pueden hacer algo que ni siquiera Elena, que limpia baños para vivir, podría hacer. Elena apretó los dientes. Durante 15 años había soportado comentarios como estos, pero algo en la manera despectiva con que Ricardo se refería a su trabajo la hirió más profundamente que de costumbre. «Pero ya basta de juegos». Ricardo regresó a su escritorio. «Doctor López, usted primero. Demuéstreme por qué cobra $200 la hora». El doctor López se acercó al documento con manos temblorosas. Durante 20 minutos intentó descifrar los caracteres, pero era evidente que estaba luchando. El texto parecía cambiar entre diferentes sistemas de escritura, de manera que no seguía ningún patrón lógico conocido. Esto parece ser una mezcla de varios idiomas antiguos, pero la estructura... «¡Tiempo!», Ricardo interrumpió. «Siguiente». Uno por uno, cada traductor intentó y falló. Algunos lograron identificar palabras sueltas en diferentes idiomas, pero ninguno pudo crear una traducción coherente del texto completo. Con cada fallo, Ricardo se volvía más cruel en sus comentarios. «Patético. Y yo que pensé que tenían cerebros. Mi jardinero probablemente entiende más idiomas que ustedes». Elena observaba todo desde el rincón, y con cada insulto de Ricardo, sentía crecer algo dentro de ella. No era solo indignación por cómo la trataba a ella, sino por cómo humillaba a estas personas que claramente habían dedicado sus vidas al estudio. Cuando el último traductor, Javier Ríos, fracasó en su intento, Ricardo se puso de pie con los brazos extendidos en gesto triunfal. «Lo sabía. Todos ustedes son unos fraudes, charlatanes que han estado robándole dinero a la gente durante años con sus supuestos conocimientos». «Señor Balbuena», intentó razonar la doctora Ivanova. «Este documento
Es extraordinariamente complejo. Parece ser una amalgama de múltiples tradiciones lingüísticas. Excusas, rugió Ricardo. Solo excusas patéticas. Y ahora, según nuestro acuerdo, cada uno me debe $1.000.000. Los traductores se miraron entre ellos con pánico. Ninguno tenía esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa? ¿Ya no hablan? Los genios de los idiomas se quedaron mudos. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Había pasado 15 años siendo invisible, siendo tratada como si fuera menos que humana. Había visto a Ricardo humillar a empleados, despedir a gente por diversión y destruir vidas como si fuera un juego. Pero ver cómo torturaba a estas 5 personas que solo habían venido a intentar un desafío académico fue la gota que derramó el vaso. Disculpe, señor. La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo. Ricardo se volteó, sorprendido de que la mujer de la limpieza se atreviera a interrumpir. ¿Qué quieres, Elena? ¿Vienes a defender a estos fracasados? Elena caminó lentamente hacia el escritorio, sus pasos resonando en el mármol. Cuando llegó frente a Ricardo por primera vez en 15 años, lo miró directamente a los ojos. «Señor», dijo con una calma que sorprendió a todos, «la oferta sigue en pie». Ricardo parpadeó confundido. «¿Qué oferta?» «La de darle toda su fortuna a quien traduzca el documento». La carcajada que salió de Ricardo fue tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el piso. «Elena, mi querida Elena, ¿en serio? ¿Tú que limpias inodoros para vivir, crees que puedes hacer lo que 5 doctores universitarios no pudieron?» Elena no respondió. Simplemente extendió su mano hacia el documento. «Esto es demasiado divertido». Ricardo secó las lágrimas de risa de sus ojos. Por favor, demuéstranos tu sabiduría, Elena». Con movimientos deliberados, Elena tomó los papeles. Los traductores la observaban con una mezcla de compasión y curiosidad. Era doloroso ver cómo Ricardo se burlaba de esta mujer, que claramente no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Elena miró el documento durante un largo momento. El silencio se volvió incómodo. Ricardo seguía riéndose. «¿Qué pasa, Elena? ¿Ya te diste cuenta de que...?» Pero sus palabras se cortaron abruptamente. Elena había comenzado a hablar y las palabras que salían de su boca hicieron que todos en la habitación se quedaran paralizados. Porque Elena Torres, la mujer de la limpieza que supuestamente solo había terminado la primaria, estaba leyendo el documento en perfecto mandarín clásico. La risa de Ricardo se congeló en su cara, transformándose en una expresión de shock absoluto que jamás olvidaría. Y Elena apenas estaba comenzando. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, por favor, considera dejarnos un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta todos los días. Continuemos con el relato. El silencio que siguió a las primeras palabras de Elena en mandarín clásico fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj suizo de Ricardo resonando como martillazos en la oficina. Los 5 traductores se habían quedado petrificados con los ojos abiertos como platos, mientras que Ricardo tenía la boca entreabierta y su expresión de burla había sido reemplazada por una de shock absoluto. Elena continuó leyendo con una fluidez que dejaba claro que no solo entendía el idioma, sino que lo dominaba con una precisión que rayaba en lo imposible. Su pronunciación era perfecta con tonos que indicaban años de estudio y práctica. Las palabras en mandarín clásico fluían de sus labios como música antigua, cargadas de significado y autoridad. El doctor López fue el primero en reaccionar, acercándose lentamente a Elena como si estuviera presenciando un milagro. Eso es mandarín de la dinastía Tang», murmuró con voz temblorosa. «Esa pronunciación es absolutamente perfecta». La mandíbula de Ricardo se había descolgado completamente. Durante 15 años, esta mujer había estado en su oficina.
Había limpiado su escritorio, había vaciado su papelera y nunca, ni una sola vez, había demostrado siquiera conocer un segundo idioma. Y ahora estaba hablando uno de los dialectos más complejos del mundo con la fluidez de un maestro. Pero Elena no se detuvo ahí. Cuando terminó el primer párrafo en mandarín, sin siquiera hacer una pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Karim al-Jamil se llevó las manos al pecho, claramente emocionado. «Por Alá», susurró, «está leyendo en árabe del siglo VII. Ese dialecto llevo 30 años estudiándolo y ella lo habla como si fuera su lengua materna». Ricardo sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. Sus piernas comenzaron a temblar y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caerse. La mujer que él había considerado como poco más que un objeto, alguien tan insignificante que ni siquiera se molestaba en recordar su apellido completo, estaba demostrando un nivel de conocimiento que él jamás podría alcanzar en 1000 vidas. Elena continuó con el tercer párrafo, esta vez hablando en sánscrito antiguo. Las palabras salían de su boca con una musicalidad hipnótica que hizo que todos en la habitación se acercaran inconscientemente, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza magnética. La doctora Ivanova comenzó a temblar, lágrimas formándose en sus ojos. «Esto es imposible», murmuró. «Está leyendo sánscrito védico. Hay menos de 50 personas en el mundo que pueden hacer eso con esa fluidez». Ricardo sentía náuseas. Cada palabra que Elena pronunciaba era como una bofetada a su ego, a su sentido de superioridad, a todo lo que había creído sobre sí mismo y sobre el mundo. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan ciego? ¿Cómo había podido vivir con alguien tan extraordinaria a su lado durante 15 años y no haber visto nada? Pero Elena aún no había terminado. El cuarto párrafo lo leyó en hebreo antiguo, con una pronunciación que hizo que los ojos de Javier Ríos se llenaran de lágrimas de asombro. Su voz tenía una reverencia especial cuando pronunciaba las palabras en este idioma sagrado, como si entendiera no solo las palabras, sino el peso espiritual que llevaban. El quinto párrafo lo leyó en persa clásico, el idioma de los poetas y filósofos antiguos. Ricardo podía ver cómo cada palabra estaba perfectamente articulada, como Elena no solo conocía la pronunciación, sino que entendía los matices culturales detrás de cada expresión. El sexto párrafo lo leyó en lo que sonaba como latín medieval, pero no el latín básico que Ricardo había estudiado brevemente en la universidad, sino una variante arcaica que hacía que las palabras sonaran como encantamientos antiguos. Con cada idioma que Elena dominaba perfectamente, la humillación de Ricardo crecía exponencialmente. Se dio cuenta de que durante años había estado presumiendo de su educación superior frente a empleados como Elena, cuando en realidad ella probablemente sabía más que él sobre prácticamente cualquier tema académico. Su mundo de certezas se estaba desmoronando palabra por palabra, idioma por idioma. Cuando Elena terminó de leer el último párrafo, levantó la vista del documento y miró directamente a Ricardo. Por primera vez en 15 años no había sumisión en sus ojos, no había la mirada gacha de quien acepta su lugar inferior en la jerarquía social. Había algo que él no había visto jamás, una inteligencia profunda, antigua, sabia, que había estado oculta todo este tiempo detrás del uniforme de limpieza y la actitud servil. ¿Quiere que traduzca el significado completo, señor Balbuena?, preguntó Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Ricardo intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del shock. Sus manos temblaban y podía sentir sudor frío corriendo por su espalda, a pesar del aire acondicionado de la oficina.
La profesora Liang se acercó a Elena con lágrimas en los ojos, como si estuviera en presencia de una leyenda viviente. «Señora», dijo con voz quebrada, «¿cómo es posible? ¿Dónde aprendió usted esos idiomas? ¿Cómo puede dominar dialectos que requieren décadas de estudio especializado?» Elena sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa triste, cargada de años de dolor silencioso, de humillaciones acumuladas, de una inteligencia extraordinaria forzada a esconderse detrás de la invisibilidad social. «Profesora Liang», respondió con una voz que súbitamente tenía una dignidad que Ricardo nunca había escuchado antes. «No todos los que limpian pisos nacieron para limpiar pisos, y no todos los que trabajan en oficinas merecen estar ahí». Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Ricardo. Se dio cuenta de que Elena no solo estaba hablando de sí misma, sino que estaba haciendo una comparación directa con él. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Quién eres realmente? Elena puso el documento sobre el escritorio de mármol con cuidado reverencial, como si fuera un tesoro preciado. Sus movimientos eran súbitamente diferentes. Ya no tenía la postura encogida de alguien que trata de ser invisible, sino la postura erguida de alguien que conoce su propio valor. «Soy exactamente quien usted ha visto durante 15 años. Señor Balbuena, soy Elena Torres, la mujer que limpia su oficina, que vacía su basura, que lustra sus zapatos, que ha sido testigo silencioso de cada una de sus humillaciones hacia otros empleados. La diferencia es que ahora usted sabe que también soy alguien más. Eso es imposible». Ricardo se levantó bruscamente, su cara enrojeciendo de frustración y confusión. Su mundo ordenado, donde las jerarquías sociales tenían sentido, donde el dinero equivalía a inteligencia y el estatus social reflejaba el valor real de una persona, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Tú eres una mujer de la limpieza. Ni siquiera terminaste la secundaria». «Es verdad». Elena asintió tranquilamente, sin mostrar ninguna vergüenza por su situación laboral actual. «No terminé la secundaria aquí en este país, pero eso no significa que no haya estudiado. Eso no significa que no tenga educación, y definitivamente no significa que sea menos inteligente que usted». Esa última frase fue como un rayo que partió el aire de la oficina. Los 5 traductores intercambiaron miradas de asombro. Nunca habían visto a nadie hablarle así a Ricardo Balbuena. El doctor López se acercó más claramente fascinado y desesperado por entender. «Señora Elena, por favor, necesitamos entender. Esa fluidez en tantos idiomas antiguos no se aprende por casualidad. Requiere décadas de estudio intensivo, requiere acceso a textos que solo están en las mejores universidades del mundo, requiere mentores especializados». Elena miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, sus ojos perdidos en recuerdos que había mantenido enterrados durante años, memorias de una vida diferente, de un tiempo cuando su inteligencia era celebrada en lugar de ocultada. «Doctor López», comenzó con voz suave pero firme, «hace 25 años yo era la doctora Elena Torres, de la Universidad de Salamanca en España. Tenía un doctorado en lingüística comparada y otro en lenguas antiguas. Hablaba 12 idiomas modernos con fluidez y podía leer en 15 idiomas muertos o en desuso. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo que el anterior. Ricardo se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Su mente luchaba por procesar la información, por reconciliar la imagen que tenía de Elena con esta nueva realidad. Trabajaba en un proyecto internacional de traducción de textos antiguos, continuó Elena, su voz adquiriendo una cualidad diferente, como si estuviera recordando a una persona que había sido en otra vida. Era considerada una de las mejores en mi campo a nivel mundial. Tenía una casa hermosa,
un futuro brillante, reconocimiento internacional, invitaciones para dar conferencias en las mejores universidades del mundo. Ricardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante 15 años había presumido frente a Elena sobre sus contactos empresariales, sus inversiones exitosas, su supuesta superioridad intelectual. Y resulta que ella había tenido una carrera académica más prestigiosa que cualquier cosa que él hubiera logrado jamás. ¿Qué pasó?, susurró la doctora Ivanova con una mezcla de fascinación y horror en su voz. Elena cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaba a punto de decir le causaran dolor físico, incluso después de todos estos años. Mi esposo también era profesor universitario, pero siempre sintió que mi éxito opacaba el suyo. Durante años soporté sus comentarios sutiles, sus intentos constantes de minimizar mis logros, sus bromas sobre cómo yo trabajaba demasiado duro para compensar por ser solo una mujer en un campo de hombres. Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente con el peso de recuerdos dolorosos. Pero cuando recibí una oferta para dirigir el departamento de lenguas clásicas en Oxford, cuando me ofrecieron lo que habría sido el puesto más prestigioso en mi campo, la oficina estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Una noche, llegué a casa temprano de una conferencia y lo encontré en nuestra cama con su estudiante de posgrado. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que yo era una mujer demasiado ambiciosa, que ningún hombre real podría estar con alguien que siempre trataba de ser más inteligente que él, que era antinatural que una esposa tuviera más éxito que su marido. Ricardo sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Por primera vez en años, no era superioridad o desprecio. Era algo parecido a incomodidad, vergüenza. No estaba seguro, pero sea lo que fuera, era profundamente incómodo. Pero esa traición sexual no fue lo peor, continuó Elena, su voz volviéndose más fuerte. Lo peor fue descubrir que durante meses había estado saboteando mi trabajo sistemáticamente, había alterado mis investigaciones, había enviado cartas a colegas mintiendo sobre mi carácter profesional. Había incluso falsificado documentos para hacer que pareciera que yo había plagiado trabajos de otros, académicos. Dios mío, murmuró Karim Al-Jamil, llevándose una mano al corazón. Cuando traté de defenderme, nadie me creyó. Él era muy respetado, muy carismático. Convenció a todos de que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que estaba inventando acusaciones por celos. Mi reputación fue destruida en semanas. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Las puertas se cerraron. Colegas, que habían sido mis amigos durante años, dejaron de devolverme las llamadas. Elena miró directamente a Ricardo y él pudo ver décadas de dolor, humillación y pérdida en sus ojos. Y cuando traté de comenzar de nuevo en otro país, descubrí que estaba embarazada. La profesora Liang se llevó una mano al corazón. ¿Tenía usted una hija? Tengo. Elena corrigió con firmeza y orgullo. Sofía tiene ahora 24 años. Es médica especialista en cardiología pediátrica. Se graduó con honores máximos de la universidad. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Ricardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La historia de Elena era como un puñetazo tras otro al estómago, y por primera vez en su vida se sintió genuinamente avergonzado de sus acciones, de su arrogancia, de todo lo que representaba. Ricardo permanecía inmóvil en su silla de cuero, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 15 años para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla de su propia creación. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. La mujer que durante década y media había tratado como si fuera invisible, como si fuera menos que humana, era en realidad más brillante que cualquier persona que hubiera conocido en toda su vida.
Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en El Contador de Emociones, por favor, considera dejarnos un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta todos los días. Continuemos con el relato. Elena continuó su relato y cada palabra era como una puñalada más profunda en la conciencia de Ricardo. Entonces vine aquí, dijo Elena con una voz que ahora tenía una dignidad que Ricardo jamás había notado. Sin documentos que pudieran verificar mi educación, sin referencias que alguien creyera, sin nada, excepto mi necesidad desesperada de mantener a mi hija y darle la vida que se merecía. Y durante todos estos años, comenzó Javier Ríos, su voz cargada de asombro y respeto. Durante todos estos años he limpiado oficinas de hombres que tienen una fracción de mi educación. Elena respondió mirando directamente a Ricardo. He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos aún estaban aprendiendo a leer. He visto cómo tratan a otros empleados, cómo asumen que dinero e inteligencia son la misma cosa, cómo confunden el éxito financiero con la superioridad humana. Ricardo sintió que cada palabra era un martillazo directo a su alma. Durante años se había jactado frente a sus empleados sobre sus logros empresariales, sus inversiones inteligentes, su supuesta visión superior para los negocios. Y ahora se daba cuenta de que Elena había estado allí escuchando todo, sabiendo que sus brillantes insights eran básicos comparados con el conocimiento que ella poseía. He visto, continuó Elena, su voz adquiriendo un filo que cortaba como cuchillo, cómo usted, señor Balbuena, trata a las personas como si fueran objetos desechables. Cómo humilla a empleados que cometen errores menores. Cómo despide a gente por diversión, solo para demostrar su poder. Cómo se ríe de quienes considera inferiores intelectualmente. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la respiración de cada persona era claramente audible. Los 5 traductores miraban entre Elena y Ricardo, fascinados y horrorizados por lo que estaban presenciando. Durante 15 años, Elena siguió y ahora había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de años de rabia contenida, finalmente liberándose. He escuchado cómo se burla de la gente que trabaja con sus manos. He visto cómo trata a las secretarias, a los conserjes, a los empleados de mantenimiento, como si el hecho de que tengan trabajos de servicio los hiciera menos valiosos como seres humanos. Ricardo quería interrumpirla, quería defenderse, pero no podía encontrar palabras, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que cada acusación que Elena estaba haciendo era absolutamente cierta. ¿Sabe lo que es tener que fingir ignorancia todos los días? Elena preguntó, y su voz se quebró ligeramente. ¿Sabe lo que es escuchar cómo alguien explica incorrectamente un concepto histórico y tener que quedarse callada porque se supone que usted no sabe nada? ¿Sabe lo que es ver cómo malinterpretan documentos legales importantes y no poder ayudar porque su trabajo es limpiar, no pensar? El doctor López se acercó a Elena claramente emocionado. «Doctora Torres», dijo usando su título real por primera vez, «no puedo imaginar el dolor que ha debido sentir todos estos años. El dolor no era solo por mí», Elena respondió secándose las lágrimas. «El dolor era por mi hija, que crecía viendo a su madre trabajar en empleos que estaban muy por debajo de sus capacidades. El dolor era por cada empleado que he visto ser humillado en esta oficina, sabiendo que yo tenía el conocimiento para defenderlos, pero no la posición social para ser escuchada». Ricardo sintió náuseas. Recordó docenas de incidentes a lo largo de Minus, los años donde había humillado a empleados frente a Elena, donde había hecho comentarios despectivos sobre la gente sin educación, donde había presumido sobre su supuesta superioridad intelectual.
Elena había estado ahí para cada uno de esos momentos, sabiendo que él era un fraude, que su arrogancia no tenía base real. ¿Por qué nunca dijo nada?, susurró Ricardo, finalmente encontrando su voz. ¿Por qué durante 15 años nunca me dijiste quién eras realmente? Elena lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y desprecio. ¿En serio me está preguntando eso? Usted que despide empleados por atreverse a contradecirlo. Usted que humilla públicamente a cualquiera que cuestione su autoridad. Tenía razón, y Ricardo lo sabía. Su reputación de tirano empresarial era bien conocida. Empleados habían sido despedidos por mucho menos que desafiar su visión del mundo. Además, Elena continuó, ¿qué habría ganado diciéndoselo? ¿Habría cambiado su comportamiento? ¿O habría encontrado una manera de usarlo contra mí como mi exesposo hizo? La profesora Liang intervino suavemente. Doctora Torres, nunca consideró regresar al mundo académico con sus habilidades. Seguramente, ¿con qué documentos? Elena respondió con una risa amarga. ¿Con qué referencias? Mi exesposo se aseguró de que mi reputación fuera destruida tan completamente que mis propios colegas creyeran que yo era una mentirosa y una plagiadora. Y después de años fuera del ambiente académico, ¿quién me tomaría en serio? Karim Al-Jamil se adelantó claramente agitado. Pero doctora, esto es una injusticia terrible. Con lo que hemos visto hoy, su conocimiento es irrefutable. Podríamos ayudarla. ¿Ayudarme? Elena interrumpió, pero no con ira, sino con una tristeza profunda. ¿Dónde estaba esa ayuda durante los últimos 15 años? ¿Dónde estaba cuando necesitaba trabajo desesperadamente? ¿Dónde estaba cuando mi hija preguntaba por qué mamá tenía que trabajar en empleos que claramente estaban por debajo de sus capacidades? Ricardo se dio cuenta de que Elena tenía razón. La academia, como el mundo empresarial, era un lugar donde las conexiones y las percepciones importaban tanto como el conocimiento real. Una mujer de mediana edad, inmigrante, sin la red de contactos apropiada, tendría una batalla imposible por delante, sin importar cuán brillante fuera. Pero lo más doloroso, Elena continuó, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No era la humillación personal, era ver cómo mi hija crecía pensando que este era mi lugar natural en el mundo. Era escuchar cómo otros niños se burlaban de ella porque tu mamá solo sabe limpiar. Era ver cómo ella trabajaba el doble de duro en la escuela, no por amor al aprendizaje, sino porque tenía miedo de terminar como yo. Esas palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Se dio cuenta de que su arrogancia y clasismo no solo habían dañado a Elena, sino que habían afectado a una generación completa. La hija de Elena había crecido, viendo a su madre brillante ser tratada como si fuera estúpida, y eso había dejado cicatrices que probablemente durarían toda la vida. ¿Su hija sabe?, preguntó la doctora Ivanova suavemente. Sofía sabe que estudié en España, pero no sabe los detalles completos. No sabe sobre mi carrera académica anterior, no sabe sobre la traición de su padre, no sabe cuán lejos caí. Elena respondió. Quería protegerla de esa amargura. Quería que ella creciera creyendo que podía lograr cualquier cosa, no temiendo que alguien pudiera quitárselo todo como me pasó a mí. Ricardo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la explicación de Elena. Su mundo entero se había volteado. Durante años había operado bajo la creencia de que las jerarquías sociales tenían sentido, de que la gente estaba en sus posiciones, porque esas posiciones reflejaban su valor real. Elena había destruido esa creencia completamente. El documento que acaba de escuchar, Elena se dirigió nuevamente hacia el texto que había traducido. Es un texto del siglo VII sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza. Habla sobre cómo la arrogancia ciega a los poderosos
y cómo la verdadera iluminación, a menudo, se encuentra en los lugares más humildes. Levantó el papel y comenzó a traducir en español, su voz clara y firme. La sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. La riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente al corazón de Ricardo. Se dio cuenta de que el documento no era solo un desafío lingüístico, era un espejo que reflejaba exactamente lo que él se había convertido y lo que había perdido en el proceso. El verdadero poder, continuó Elena, no viene de la capacidad de humillar a otros, sino de la capacidad de elevarlos. Y cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodeaba, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto cuando Elena terminó. Ricardo se dio cuenta de que no solo había perdido una apuesta, había perdido algo mucho más valioso. Había perdido 15 años de la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás había encontrado. Había perdido la oportunidad de aprender de ella, de ser una mejor persona a través de su ejemplo. Peor aún, se había perdido a sí mismo en el proceso. Se había convertido en exactamente el tipo de persona que el documento antiguo describía, alguien tan cegado por su propia arrogancia que había perdido la capacidad de ver el valor en otros. Elena dobló el documento cuidadosamente y lo puso sobre el escritorio de mármol. «Ahí tiene su traducción completa, señor Balbuena», dijo con una dignidad que ahora Ricardo podía ver claramente. «Creo que conoce los términos del acuerdo». Ricardo la miró y por primera vez en décadas no sabía qué decir. Se dio cuenta de que no solo le debía $500 millones a Elena Torres, le debía una disculpa por 15 años de ceguera voluntaria, por 15 años de humillaciones innecesarias, por 15 años de desperdiciar la presencia de una mente extraordinaria. Y lo más aterrador de todo era que se estaba dando cuenta de que algunas cosas no se podían comprar con dinero. Algunas. Y cosas como el respeto perdido y la dignidad robada eran irreemplazables. Y él acababa de descubrir que había estado arruinando algo preciado durante 15 años sin siquiera darse cuenta. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido que creamos en el Contador de Emociones, por favor, considera dejarnos un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias como esta todos los días. Continuemos con el relato. El silencio en la oficina se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Ricardo permaneció inmóvil durante lo que se sintió como una eternidad, procesando no solo las palabras de Elena, sino la magnitud completa de lo que había descubierto sobre sí mismo. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a una verdad que no podía comprar, manipular o ignorar. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, tomando en cuenta cada detalle como si los viera por primera vez. Las obras de arte caras que colgaban de las paredes, los muebles de diseñador, el escritorio de mármol importado, todo lo que había considerado símbolos de su éxito, ahora le parecía vacío, hueco, sin significado real. ¿Qué valor tenían todas estas posesiones cuando durante 15 años había estado compartiendo su espacio con alguien infinitamente más valioso y nunca se había dado cuenta? Elena seguía de pie frente a su escritorio, ya no con la postura encogida de una empleada de limpieza,
sino con la dignidad de una académica distinguida que había sido forzada a esconder su verdadera identidad durante demasiado tiempo. Los 5 traductores la rodeaban como si fuera una celebridad, sus expresiones mezclando admiración, vergüenza y una fascinación profunda por lo que habían presenciado. Ricardo finalmente se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Cuando habló, su voz sonaba diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado en su interior. Elena comenzó, y por primera vez en 15 años pronunció su nombre con respeto genuino. Yo no sé por dónde empezar. ¿Podría empezar cumpliendo su palabra? Elena respondió sin vacilación. Según el acuerdo que usted mismo estableció, me debe $500 millones. La franqueza de Elena envió ondas de shock por toda la habitación. Los traductores intercambiaron miradas nerviosas. Era una cantidad de dinero tan astronómica que ninguno de ellos podía siquiera comprenderla completamente. Ricardo asintió, lentamente. Tiene razón, completamente razón. Un acuerdo es un acuerdo y usted cumplió con su parte de manera extraordinaria. Caminó hacia su computadora y con movimientos mecánicos comenzó a acceder a sus cuentas bancarias. Los números en la pantalla confirmaban lo que todos sabían. Ricardo Balbuena tenía más que suficiente dinero para cumplir con su promesa. Pero antes de hacer la transferencia, Ricardo se detuvo volteándose hacia Elena. Necesito preguntarle algo. Elena levantó una ceja, esperando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aceptó el desafío? No era por el dinero, ¿verdad? Usted ha vivido con muy poco durante 15 años. Si hubiera sido solo por dinero, habría encontrado una manera de revelar su identidad mucho antes. Elena permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad reflexiva que Ricardo nunca había escuchado antes. Lo hice porque estaba cansada, dijo simplemente. Cansada de ver cómo humillaba a gente buena, cansada de fingir ser ignorante, cansada de esconder quién soy realmente, pero más que nada, estaba cansada de ser invisible. Ricardo sintió como si cada palabra fuera una bofetada suave pero poderosa. Durante 15 años he sido testigo silencioso de su crueldad, continuó Elena. He visto cómo destruye la autoestima de empleados que cometen errores menores. He visto cómo se burla de gente que trabaja honestamente para ganarse la vida. He visto cómo trata a otros seres humanos como si fueran desechables. Pero cuando vi cómo humilló a estos 5 profesionales, Elena gesticuló hacia los traductores. Algo se rompió dentro de mí porque ellos no merecían esa humillación. Nadie la merece. Y me di cuenta de que si yo tenía el poder de detenerlo, aunque fuera por un momento, tenía la obligación moral de hacerlo. El doctor López se acercó claramente emocionado. Doctora Torres, lo que hizo hoy fue un acto de verdadero coraje. No fue coraje, Elena corrigió. Fue agotamiento. Hay un límite para cuánto puede soportar una persona antes de que tenga que actuar sin importar las consecuencias. Ricardo se dio cuenta de que Elena había arriesgado su trabajo, su estabilidad económica, todo lo que tenía, solo para defender a 5 extraños que habían sido humillados injustamente. La magnitud de ese sacrificio potencial lo golpeó como un rayo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Ricardo genuinamente curioso. Con el dinero, quiero decir. Elena lo miró con una expresión que no pudo interpretar. ¿En serio quieres saber? Sí, realmente quiero saber. Lo primero que voy a hacer, Elena dijo, su voz volviéndose más firme, es asegurarme de que mi hija nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez. Sofía va a terminar sus estudios sin deudas. Va a tener la oportunidad de especializarse donde quiera. Va a poder seguir sus sueños sin las limitaciones financieras que yo tuve que enfrentar. Ricardo asintió encontrando que respetaba esa prioridad completamente. Segundo, continuó Elena,
Voy a establecer un fondo para empleados de servicio que quieran continuar su educación. Hay demasiada gente talentosa trabajando en empleos que están por debajo de sus capacidades simplemente porque no tienen las oportunidades económicas para desarrollar su potencial. La idea golpeó a Ricardo como un puñetazo. Elena estaba planeando usar su dinero para ayudar a gente como ella, gente cuyo talento había sido ignorado o desperdiciado por circunstancias fuera de su control. Y, tercero, Elena hizo una pausa mirando directamente a Ricardo. Voy a usar parte del dinero para crear un programa que documente las historias de trabajadores inmigrantes con educación superior que han sido forzados a trabajar en empleos de servicio. Porque hay miles de personas como yo y sus historias merecen ser contadas. Ricardo se sintió simultáneamente inspirado y avergonzado. Elena estaba planeando usar su fortuna para cambios sistemáticos que ayudarían a gente vulnerable, mientras que él había usado su riqueza principalmente para alimentar su propio ego. Esos son planes increíbles, admitió Ricardo. Verdaderamente admirables. ¿Sabe qué es lo irónico, señor Balbuena? Elena preguntó con una sonrisa triste. Durante 15 años usted podría haber sido mi socio en este tipo de proyectos. Con su dinero y mis conocimientos podríamos haber cambiado la vida de miles de personas. Pero usted estaba demasiado ocupado, sintiéndose superior como para darse cuenta de lo que tenía justo frente a sus ojos. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón de Ricardo. Se dio cuenta de que había desperdiciado no solo dinero a lo largo de los años, sino oportunidades de hacer una diferencia real en el mundo. Karim Al-Jamil intervino suavemente. Señor Balbuena, si me permite decirlo, usted tiene una oportunidad única aquí. ¿Qué tipo de oportunidad? Ricardo preguntó. La oportunidad de redefinir quién es usted como persona, respondió Karim. Lo que ha sucedido hoy es como si hubiera recibido un regalo, el regalo de ver sus propias fallas claramente y la oportunidad de cambiar. Javier Ríos asintió enfáticamente. Karim tiene razón. La mayoría de la gente vive toda su vida sin enfrentar realmente quiénes son. Usted ha recibido un espejo brutalmente honesto hoy. Ricardo miró a los 5 traductores, luego a Elena, luego de vuelta a su computadora, donde las cuentas bancarias seguían abiertas, esperando la transferencia que cambiaría la vida de Elena para siempre. Elena, dijo finalmente, tengo una propuesta. Elena levantó las cejas esperando. Cumpliré con el acuerdo. Cada centavo de los 500 millones será suyo como prometí, pero me gustaría proponer algo adicional. ¿Qué? Elena preguntó claramente cautelosa. Me gustaría ofrecerle un trabajo real como directora de un nuevo departamento que vamos a crear, Inclusión e Innovación Social. Su trabajo sería identificar talento subutilizado en nuestra empresa y en la comunidad, desarrollar programas para empleados que quieran continuar su educación y asesorarme sobre cómo podemos usar nuestros recursos para crear cambios positivos reales. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era tenso o incómodo, sino reflexivo. ¿Por qué? Elena preguntó simplemente. Porque usted tenía razón. Ricardo admitió su voz quebrándose ligeramente. Durante años he usado mi dinero y poder para alimentar mi ego, para sentirme superior, para humillar a otros. Pero usted me ha mostrado lo vacío que ha sido todo eso. Me ha mostrado lo que realmente significa ser inteligente, ser fuerte, ser digno de respeto. Hizo una pausa luchando con emociones que no había sentido en décadas. No puedo recuperar los 15 años que perdí por ser un idiota arrogante. No puedo deshacer las humillaciones que le causé a usted y a otros, pero tal vez, si trabajo con usted, pueda aprender a ser el tipo de persona que debería haber sido desde el principio. Elena lo estudió durante un largo momento,
¿Y qué me garantiza que esto no es solo otra manipulación, que no va a cambiar de opinión en una semana cuando su ego se recupere? Era una pregunta válida, y Ricardo lo sabía. No tengo garantías que ofrecerle, admitió. Solo mi palabra de que estoy cansado de ser la persona que he sido. Estoy cansado de despertar cada día sabiendo que soy odiado por mis empleados. Estoy cansado de usar mi riqueza como un arma en lugar de como una herramienta para el bien. La doctora Ivanova intervino suavemente. Doctora Torres, si me permite una observación personal, lo que he visto hoy sugiere que usted tiene un don, no solo para los idiomas, sino para ver el potencial en las personas. Tal vez el señor Balbuena esté siendo sincero. Elena miró a cada persona en la habitación como si estuviera evaluando no solo las palabras de Ricardo, sino la energía de toda la situación. Hay condiciones, dijo finalmente, las que usted quiera. Ricardo respondió inmediatamente. Primera, autonomía completa en mi departamento. Usted no interfiere con mis decisiones sobre contrataciones, programas o presupuesto. Acordado. Segunda, parte de mi trabajo incluirá revisar y cambiar las políticas de recursos humanos de toda la empresa. Si descubro que empleados están siendo tratados injustamente, tendré autoridad para hacer cambios. Acordado. Tercera, mi salario será donado completamente a los programas que desarrollemos. No quiero beneficiarme personalmente más allá de los 500 millones que ya me va a transferir. Ricardo parpadeó sorprendido por esa condición. Elena, eso no es necesario. Para mí sí lo es. Elena interrumpió firmemente. Quiero que quede claro que estoy haciendo esto para ayudar a otros, no para enriquecerme más. ¿Entendido? ¿Hay más condiciones? Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. Una última. Quiero que usted trabaje conmigo directamente en el primer proyecto. Quiero que vea de primera mano lo que significa realmente ayudar a otros, no solo escribir cheques desde su oficina. Ricardo extendió su mano hacia Elena. Tenemos un acuerdo, doctora Torres. Elena miró su mano extendida durante un momento. Luego la estrechó firmemente. Tenemos un acuerdo, señor Balbuena. Mientras Ricardo comenzaba el proceso de transferir 500 millones de dólares a la cuenta de Elena, se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, se sentía genuinamente esperanzado sobre su futuro. No porque fuera a hacer más dinero o ganar más poder, sino porque finalmente tenía la oportunidad de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Y todo había comenzado con una mujer de limpieza que había tenido el coraje de mostrarle quién era realmente. El cambio acababa de empezar. Si te ha gustado la historia que te hemos contado hoy en El Contador de Emociones, no te olvides de dejar tu like, compartir tus pensamientos en los comentarios y, lo más importante, suscribirte al canal. Publicamos historias inspiradoras y emocionantes todos los días. Tu apoyo nos permite seguir adelante.